A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Las principales noticias del día. Titulares. Aprobado crédito y donación del Banco Interamericano de Desarrollo a Ecuador para control del crimen organizado. Correísmo construye Partido Social Cristiano y Pachacutic votan a favor de seguir con el juicio político contra la ministra del Interior Mónica Palencia. En el mes de la alimentación, Pronaca fortalece su enfoque en la nutrición y desarrollo a través de proyectos sociales. En política internacional, los Nobel. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, El Pobrecito, Roberto Aguilar. Apoteosis de los cuates. Noticias internacionales. Noticias del día. Aprobado crédito y donación del BID a Ecuador para control del crimen organizado. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, aprobó un préstamo de $150 millones y una donación de $5 millones para apoyar a Ecuador en la prevención de los delitos asociados a grupos de delincuencia organizada y en la reducción de su impunidad. El préstamo tiene un plazo de amortización de 25 años, un periodo de gracia de 5 años y medio, con una tasa de interés basada en SOFR. El objetivo de este programa es que el país aumente la cobertura de las iniciativas de prevención del crimen organizado y la atención a poblaciones vulnerables, la eficacia de la investigación criminal y las capacidades para la gestión nacional y local de la seguridad. El directorio del BID aprobó el 16 de octubre del 2024 el programa de prevención y respuesta a la violencia y criminalidad en Ecuador, tomando en cuenta que uno de los desafíos del país es el aumento de la violencia criminal desde el 2018. El presidente del organismo, Ilan Goldfran, dijo que se trata de una operación innovadora que mejorará la presencia efectiva del Estado en áreas críticas, protegiendo zonas vulnerables, previniendo reclutamiento, fortaleciendo la inteligencia financiera y forense para reducir los delitos financieros y mejorando la coordinación a nivel local y regional. Agregó que este programa en Ecuador es un ejemplo del nuevo abordaje del BID, un enfoque integral y multisectorial combinando la prevención social y policial, la investigación criminal y la gobernanza de la seguridad. Correísmo construye Partido Social Cristiano y Pachacutic votan a favor de seguir con el juicio político contra la ministra del Interior Mónica Palencia. La Asamblea Nacional sesionará el próximo miércoles 23 de octubre a las 8 de la mañana para desarrollar el juicio político en contra de la ministra del Interior Mónica Palencia, que fue acusada de incumplir sus funciones por parte de los asambleístas Leonardo Berresueta y Paola Cabezas de la bancada de la Revolución Ciudadana. La moción para que continúe el juicio político presentada por la legisladora Sofía Espín se aprobó este jueves 17 de octubre y obtuvo 89 votos a favor, 40 en contra y 3 abstenciones. En el texto se propuso que prosiga el juicio político porque Palencia incumplió funciones en materia de seguridad, pues no se conoce el Plan Fénix y tampoco hubo inversión de recursos para combatir a los grupos de delincuencia organizada. Este 17 de octubre de 2024, el Pleno del Legislativo conoció el informe de posiciones que presentó la Comisión de Fiscalización, luego que no hubo los votos que recomienden el inicio del juicio y de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es el Pleno el que debe resolver llamarlo o archivarlo. En el mes de la alimentación, Pronaca fortalece su enfoque en la nutrición y desarrollo a través de proyectos sociales. En el marco del mes de la alimentación, Pronaca reafirma su compromiso con la salud, el bienestar y el desarrollo de las comunidades en Ecuador a través de sus programas de apoyo a Redni, el Banco de Alimentos y las escuelas de nutrición y vida saludable Vive Bien, Vive Saludable.
Estas iniciativas no son esfuerzos aislados, sino parte de una estrategia integral para enfrentar desafíos como la desnutrición crónica infantil, la inseguridad alimentaria y la falta de hábitos de vida saludables en el país. Cada uno de estos proyectos se complementa para generar un impacto real y sostenible. Redni, por ejemplo, se centra en la atención integral a madres gestantes y sus hijos durante los primeros 1000 días de vida, etapa crucial para el desarrollo infantil. El programa, que beneficia a más de 297 madres y niños en Pifo, Santo Domingo, Durán y Bucay, ofrece apoyo médico y nutricional con el fin de reducir las alarmantes cifras de desnutrición infantil que actualmente afectan al 27% de los menores de 2 años en Ecuador. Asimismo, Pronaca contribuye de manera permanente con el Banco de Alimentos para aportar en los esfuerzos para proveer de alimentos a las familias en situación de vulnerabilidad. Durante el 2023 se donaron 2.162.829 raciones en coordinación con los bancos de alimentos de Guayaquil, Quito, Cuenca, Manabí y Santo Domingo. Por otro lado, el programa Vive Bien, Vive Saludable promueve la educación nutricional y la creación de hábitos saludables en todas las etapas de la vida. Con talleres y actividades diseñadas para diferentes grupos etarios, esta iniciativa ha alcanzado a más de 4.218 participantes en un total de 134 programas en 65 comunidades, fomentando la oportunidad de que cada familia construya un futuro más saludable. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Diego Pérez, docente del IAEN. Habló acerca del anuncio del presidente Noboa de las hectáreas de sembrío de coca que existen en el Ecuador. Escuchemos qué es lo que dijo. Sí, efectivamente, este es un informe y usted lo mencionó con claridad, retomó lo que dijo la embajada, que es un informe exploratorio, ¿no? Y creo que esto no es un dato menor en ninguno de los dos sentidos. Digo, el informe concluye mencionando la falta de información oficial que existe en el Ecuador, ¿sí? Por lo tanto, pide que se realice un informe de monitoreo de cultivos ilícitos. Y efectivamente, este informe, si uno lo lee con detenimiento, va a encontrar que utiliza siempre el potencial, ¿no? Dice, habrían 2.000 hectáreas, se podrían encontrar rastros de que se estarían produciendo 61 toneladas, pero los datos que tenemos en este momento no nos permiten determinar eso, y por lo tanto se pide que se haga este informe de monitoreo de cultivos ilícitos de hoja de coca, ¿no? Y por el otro lado, vuelve con la recomendación estándar de optimizar los mecanismos de control en las vías de acceso a las zonas de cultivo, a las presuntas zonas de cultivo, para garantizar de alguna manera un control más eficiente, más contundente, ¿no? Pero lo que me parece que, y esto es, digamos, evidente y casi inevitable, es que cualquier tipo de información termina siendo utilizada políticamente, y en este caso no ha sido distinto. Hay una utilización política de esta información, justamente me parece para distraer de los otros fenómenos que nos atraviesan, pero también me parece que sirve para ratificar una narrativa de conflicto, de guerra, que se podría combatir y resolver en lo inmediato, cuando en realidad lo que tenemos es una condición estructural, ¿no? Porque este informe, y me parece que es interesante en ese sentido, hace un trazado, brevemente, pero hace un trazado histórico de cómo estos cultivos se han ido incrementando por lo menos desde el 2020, ¿no? Entonces, los datos allí son importantes, no son desdeñables. Me parece que sirve tenerlos en cuenta y considerar la gravedad de lo que estos manifiestan, pero hay que trabajar justamente en levantar información propia. Así es. Bueno, en todo caso, pese a que se usa como un distractor, se puede pensar aquello, no deja de ser preocupante, Diego, que nuestro país podría estar cambiando de estatus, ¿no? Y de ser de un país de acopio, de paso de la cocaína o de otras sustancias ilícitas, se convierte en un país productor. Esto nos da cuenta que al menos estas bandas internacionales están buscando territorio para cultivar.
Sí, sí, sí. Y esta no es una advertencia baladí, no es una advertencia insensata, ¿no? Me parece que las situaciones que enfrenta el país nos llevan justamente a pensar con seriedad todas las medidas que se requieren tomar. Y hay que pensar en el mapa que este traza, ¿no? Este informe traza un mapa en la zona de frontera, menciona las dificultades, las debilidades que existen en el control fronterizo, pero además menciona ciertas estrategias insuficientes para el control del tráfico fronterizo, ¿no? Habla de que los controles se hacen recién después de los 10 kilómetros de la zona de frontera, que hay espacios porosos. En definitiva, me parece que es una advertencia gravísima que se hace, sobre la cual hay que tomar cartas, hay que trabajar, pero como yo menciono, siempre me parece que esto hay que trabajarlo desde una perspectiva de más largo plazo, es decir, no centrarnos solamente en atender la coyuntura y entonces sale el informe hoy, mañana sale el jefe del comando conjunto a decir, sí, efectivamente hemos destrozado 2.5 hectáreas, me parece que dice, y listo, pasamos al siguiente ciclo de noticias, ¿no? Me parece que se necesita ahí una acción consistente, continuada, independientemente del clima político que tengamos, ¿no? Ahora, cuando el presidente ha prometido esta mano dura en contra de estas organizaciones, de estas bandas criminales, ¿qué tendría que hacer? Además de tener un estudio propio, y cómo tendría que hacer los controles o qué cambios tendría que hacerse para que, bueno, esto en realidad se cumpla, que se cumpla lo que dice el presidente, que no le va a temblar la mano para combatir esto. Bueno, y me parece que es necesario que no se tiemble la mano para combatir esto, pero, a ver, yo siento que necesitamos comprender que los fenómenos de la seguridad no son unidireccionales, ¿no? Es decir, no se trata solamente de la lucha de los malos contra los buenos y lo resolvemos en ese espacio. Es de eso sí, pero también, y esto lo hemos hablado varias veces, hay una serie de dificultades sociales que generan grandes incentivos para los cultivos ilícitos, ¿no? Digo, plantar una hectárea de yuca o de plátano versus plantar una hectárea de hoja de coca, los rendimientos son incomparables, ¿no? Entonces, hay un problema económico allí, hay un problema social y hay un problema de las posibilidades efectivas que la gente puede tener de supervivencia en entornos donde estas economías criminales eh, alimentan no solamente ese espacio del cultivo, sino que alimentan otros ámbitos de la economía nacional. Y entonces allí es necesario entender y pensar que las acciones frente al crimen organizado tienen que ser más complejas, tienen que atender la parte económica, tienen que atender la parte social y obviamente la parte de seguridad de partida, ¿no? Diana Bustán, presidenta del sector textil de la KPIP, habla sobre el impacto económico por la crisis energética. Veamos la nota. Bueno, en realidad la presentación de lo que hoy por hoy nos estamos manejando en la ciudad de Quito es el horario de desconexión normal que se está utilizando. Desconozco si es que en otros parques industriales del país estarán tomándose las 10 horas que estaban planificadas. Sin embargo, creo que hoy por hoy máximo tenemos alrededor de 3 horas hábiles a 4 horas en la ciudad de Quito que se ha venido dando como tal. Esto sí complica bastante la movilidad de la industria y obviamente su productividad está muy atada al tema eléctrico. Bueno, vamos a cumplir un mes desde que empezaron estos cortes largos, muy largos. Hoy se espera que en la noche el presidente o el gobierno anuncien los racionamientos, los horarios para 3 semanas. No sabemos qué va a pasar, si es que esto va a bajar, si se va a mantener o si es que va a subir. Todo puede pasar con la situación crítica que sigue viviendo, sobre todo el complejo hidroeléctrico de Paute. ¿Cuál es el nivel de pérdidas del sector textil, que es uno de los más afectados? Bueno, estamos a menos de la mitad del proceso productivo sin generación eléctrica propia, solamente con los cortes como tal. Esto nos está dando unas pérdidas bastante importantes, tomando en cuenta de que el último trimestre es un trimestre comercial y teníamos planificados entregas a nivel nacional para todo lo que tiene que ver cierre de año. Estas entregas están planificadas normalmente hasta máximo el 15 de noviembre de cada año,
para poder abastecer fiestas navideñas. Sin embargo, toda la cadena productiva se ha visto totalmente retrasada porque al no tener fluido, posiblemente una pequeña empresa, pueda tener algo de generación propia, pero su cadena productiva se atrasó, todo lo que tiene que ver materiales, también estamos siendo desabastecidos y eso ocasiona serios problemas en este momento. Sobre todo la falta de respuesta clara a la industria en general, sean estos pequeños, medianos o grandes, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo más va a durar? ¿Qué actividades o qué acciones podríamos tomar para tratar de un poco paliar esa situación crítica que se nos está viviendo? Creo que es lo más importante, no tener esa claridad de información, nos está metiendo también en un problema de desesperación de no saber hasta cuándo vamos a poder económicamente soportar una caída muy fuerte de nuestras ventas y sobre todo el seguir manteniendo costos fijos que sí o sí tenemos que cubrirlos. Sí, hay una cosa clara, es que esto no es para corto plazo. Si hay una cosa clara, es que por lo menos hasta diciembre, ya el otro día por lo menos hubo un sinceramiento y un panorama más claro por parte del gobierno, que esto será hasta diciembre, en el mejor de los casos, porque según el informe hecho por el SENACE y por SELEC, esto podría extenderse hasta marzo. Hemos escuchado, creo que sí, todas esas noticias y la importancia de aclarar esto es fundamental para conocer qué medidas tomar inmediatamente. Una posición que se ha puesto muy latente es la necesidad de compra de generadores. No todas las pymes están en condiciones de comprar generadores, pero creo que el Estado necesita entonces un plan de acción. Vamos a emitir, qué sé yo, una línea de crédito de la banca pública directamente para comprar generadores que sea necesario para poder paliar esta crisis económica. Eso es importantísimo. Caso contrario, la crisis económica va a ser mucho más crítica que la misma crisis eléctrica que tenemos hoy por hoy. Diana, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Respecto a esto de los créditos, porque claro, como menciona Milton, se podría entender que esto va para largo plazo, hasta marzo o abril, no lo sabemos. En todo caso, el gobierno da un mensaje y es que, bueno, apáñense las empresas, compren sus generadores, les vamos a liberar de impuestos y dar créditos para aquello. ¿Cómo ve las condiciones de este crédito que anunció la ministra Inés Manzano en una cadena nacional, que la banca pública ofrecerá estos créditos para que se pueda comprar estos generadores? 14% de interés, en algunos casos 11.86% de interés. ¿Cómo ven estos créditos que se ofrecen? ¿Están en condiciones para comprar las industrias y creen que son créditos con buenas condiciones? Creo que las tasas de interés de por sí ya hablan solas y no son unas condiciones favorables para este esquema, pero al no tener otro recurso nos va a tocar generar este proceso. Lo que sí pediría, obviamente, a la banca pública es su agilidad. No podemos estar en este momento de crisis teniendo procesos largos cuando encima más de todo no existe ni siquiera la suficiente oferta de generadores para poder abastecer a toda la industria. El día de ayer ya empezó un proceso de restricción de la venta del diésel y los temas de permisos también es otro de los procesos que se han dificultado. También se manejaba por Arcontel el tema del subsidio que se iba a retribuir de esta inversión que se tiene que hacer en generadores y para poder comprar el suficiente combustible. Lastimosamente, ya cuando todo se procesa en este tema, te llega la ventanilla y la información que se nos da es que no somos parte de este proceso, sino solamente la gran empresa. Creo que es importantísimo tomar en cuenta que las pymes estamos manejando más del 80% del empleo directo aquí en el país. Somos quienes generamos una ardua mano de obra y si es que no somos atendidos oportunamente, la crisis energética será un caos total en la parte económica en el corto plazo. En Impacto Informativo estuvo Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos. ¿Cuáles son las secuelas de los apagones en la construcción? Escuchemos lo que dijo. Recordemos que nosotros éramos antes del 10% del Producto Interno Bruto del país y apenas somos ahora el 6.1%. Es decir, que es una reducción tremenda y la construcción tiene dos grandes vertientes, la una es la inmobiliaria y la otra es la obra pública.
Entonces, en cuanto a la inmobiliaria, obviamente, si la persona no tiene un trabajo estable, si no siente que su negocio va a estar estable, no se animan a entrar en este tipo de endeudamientos a largo plazo. No obstante, nosotros creemos que sí hay herramientas todavía para, como decimos, como dicen nuestras mamás, para raspar la olla. Claro. Que la una es el tema del BIES. El BIES, inauditamente, cuando antes era el 70% de la participación en créditos hipotecarios, ahora apenas es del 30%, y en este año se ha reducido a un 6% adicional más. Y la población puede decir, bueno, es que el BIES no tiene plata, y mi respuesta es no, sí tiene plata. ¿Y bastante entonces por qué plata. no presta? Lo que pasa es que el BIES, creo que con una política más bien populista o popular o demagógica, fomenta el crédito al consumo. Los créditos quirografarios, que son los créditos facilitos de obtener en el BIES, antes eran del orden de 1.500 millones, ahora son 4.000 millones de dólares. Y esa es otra causa de este problema que tiene la sociedad. Usted habrá escuchado que todos estamos endeudados. Y de alguna manera es que aquí no hay un fomento al ahorro, que hay un fomento a la tentación del gasto. Es que Tarjetas- el crédito quirografario es multidestino, ¿no? Tiene Claro. usted una necesidad urgente, quiere pagar algo, ¿no es cierto? Alguna otra deuda, o de pronto quiere otro celular, o de pronto es parte del pago de un auto, etcétera. Pero ese es el tema, ¿no? Porque nosotros hemos hecho internamente un estudio a dónde va en la realidad el quirografario, porque obviamente le prestan nomás el ¿Y qué quirografario. dice ese estudio? Y la gente dice, algo va a la seguridad, a salud, que es absurdo, estando afiliado al Seguro Social, pedimos crédito para el seguro. Pero bueno, es así por la realidad. Algo va a la educación, que es bueno también. Claro. Pero la gran parte va a lo que usted acaba de mencionar, que el celular, que el plasma, que el Día de la Madre, o sea, son deudas y son deudas. Parte de la cuota del auto nuevo. Sí, entonces se va mucho al consumismo, ¿no? Lo cual es tremendo. Nosotros cuando vendemos una propiedad hacemos la promesa de compra-venta. Cuando se firma la promesa de compra-venta, vemos que el ciudadano sí es capaz de pagar la cuota de la casa propia. Y comienza a pagar poco a poco hasta que se le entrega la casa, meses después. Cuando se le va a entregar la casa, se va al banco o al BIES y le dice, ya quiero crédito, y dice, no, usted ya no tiene derecho al crédito porque usted está muy endeudado. Con los quirografarios. Con los quirografarios. Pague los quirografarios y cualquier No, ya no cosa. puede, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros creemos que el BIES sí viene repitiendo el año, usted no habrá escuchado nada de alguna publicidad, de alguna campaña del BIES por fomentar el crédito hipotecario. Yo creo que... La verdad es que no mucho. Nada, absolutamente. Para el quirografario sí hay. Y yo creo que es un contrasentido por el mismo seguro social, porque el seguro social debería tener estrategias para fomentar más afiliados, ¿no es cierto? Y los afiliados se consiguen generando empleo, y eso hace, por ejemplo, una construcción de una vivienda se genera empleo. Pero comprando celulares estamos generando empleo en la China, pero no en el Ecuador. Entonces hay una mala estrategia, y que ahora la sociedad está realmente endeudada en novelerías, y ese es un problema. Claro, es que además, en términos de trámites, usted solicita el quirografario y se lo dan, pues, sin ningún problema. Facilísimo. Entonces, el hipotecario, en cambio, supone todo un proceso, una tramitología, usted tiene que conseguir cosas, y podría surgir eventualmente una negativa, pues, a la solicitud. Claro, y hay un tema extraño, ¿no? El quirografario es muy fácil de prestar y de cobrar, porque él cobra automáticamente. Claro. Tener el BIES, un banco tan gigante, entre comillas, para no más de dar los quirografarios, no está bien. Los hipotecarios sí demandan una gestión, pero no se está haciendo, entonces es una pena. Y lo que más nos sorprende es que no solo que no han hecho ninguna gestión por los hipotecarios, sino que ahora, sorprendentemente, esta administración que está saliendo comienza a decir, ¿sabe qué? Les deja de herencia esto de que yo, BIES, ahora voy a decidir qué notario usa usted y qué abogado usa usted. Es decir que usted, por ejemplo, compra una vivienda y usted quiere ir donde el notario, donde le trata a usted bien, su notario de confianza, el que está más cerca, ¿no es cierto? Claro. No, ahora resulta que ellos hacen un sistema de tal manera que ellos designan el notario, algo que ya intentaron hacer hace algún tiempo. ¿Eso es legal? Es ilegal porque el procurador dijo que eso no se puede hacer. Es que es su plata, con su plata usted debe contratar a la persona que le conviene, ¿no es cierto? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. De los Nobel.
Estamos, como se sabe, en plena temporada de premios Nobel y los de este año en diversas áreas han dado lugar a sorpresas y hasta polémicas. La literatura no sería la excepción, con una serie de aspirantes en la línea de partida, figuras consagradas desde hace rato, como Haruki Murakami o el rumano Mircea Caratarescu, o una de las favoritas, la china Kang Xue, víctima de la revolución cultural maoísta. No faltaba la entrañable presencia de Salman Rushdie, el literato anglo-indio de los versos satánicos, donde su mención al profeta Mahoma en términos que molestaron al ayatollah Khomeini le significaron una fatua, una sentencia del líder chiita, por la cual éste exhortaba con un pase garantizado al paraíso, además de unos jugosos $3 millones de recompensa, a que cualquier buen musulmán lo asesinara donde quiera que se encontrase. La terrible sentencia a muerte se extendía a editores, traductores o impresores de la obra, lo que le costó la vida a Hitori Igarashi, su traductor al japonés, asesinado a puñaladas, salvándose el traductor al italiano de un atentado en su departamento en Milán, al igual que el editor de la novela abaleado en Oslo. Emitida en 1989, la fatua jamás fue revocada por los sucesores del fanático hasta que un desequilibrado, fatídicamente apellidado Matar, Hadi Matar, apuñaló en el rostro, el cuello y el brazo a Rushdie cuando dictaba una conferencia en Estados Unidos. Rushdie se salvó por suerte, pero perdió un ojo en el atentado. Este revela la perversidad de un Islam cegado por los complejos de inferioridad de predicadores de la muerte que increíblemente continúan gobernando Irán en un régimen teocrático de asesinos y fanáticos. Rushdie no estaba entre los favoritos, más allá de la simpatía por su causa y la solidaridad con su vivencia, pues su obra está prohibida prácticamente en todo el mundo islámico y la sentencia de Khomeini sigue vigente para Rushdie y los que lo enaltezcan. Al final del día, ninguno de los favoritos alcanzó el premio, que recayó en una escritora de Corea del Sur, Han Kang, la galardonada con el premio Nobel, primera mujer asiática en ser reconocida con el Nobel de Literatura. Como en buena parte de los últimos premios Nobel, debo reconocer que no conozco su obra y entra en la lista de las lecturas pendientes. En el campo económico, el Nobel se adjudicó a 3 personas, a 2 de las cuales conocía desde hace tiempo, por un estupendo libro en el que se plantea una inquietante pregunta. El título es ¿Por qué fracasan los países?, escrito por los economistas Daron Acemoglu, turco de origen armenio, y Simon Johnson, anglo-norteamericano. El libro es un ejercicio muy metódico y documentado acerca del por qué algunas sociedades son exitosas y otras no, con un enfoque analítico de lo decisivas que son las instituciones, su confiabilidad y su estabilidad para asegurar o no el progreso de los países. Junto a ellos, y justamente en línea con este estudio, se les une en el Nobel James Robinson, británico, profesor en la Universidad de Chicago. Este último ha estado bastante vinculado a Colombia al haber sido docente en la Universidad de los Andes y ha hecho unas declaraciones que, caprichosamente, el presidente Petro ha interpretado como a su favor. Petro, desde el inicio de su gobierno, se ha empeñado en adelantar una agenda absolutamente contraria a lo que los autores recomiendan, o sea, el fortalecimiento de las instituciones republicanas, con especial énfasis en la independencia del sistema de justicia y las contralorías administrativas y electorales del país, instituciones a las que el presidente Petro ha denostado siempre,
al punto que, seguramente porque la Fiscalía de la Nación ha encausado a su hijo Nicolás por haberse apropiado de fondos provenientes de oscuros orígenes que le habían sido entregados como aportes a la campaña a la presidencia de su padre, con un saldo que sí se entregó, pero que no se declaró. Tampoco se declararon los aportes de sindicatos y entes gremiales en expresa violación a la ley, algo que ha salido a la luz desde el organismo electoral, juez de cuentas en aportaciones a las candidaturas. Petro ha puesto el grito en el cielo al quedar en evidencia su proceder y se ha declarado objeto de un golpe blando para destituirlo por parte de la Contraloría Electoral, algo completamente falso y absurdo, pues el juez natural para destituir a un presidente de la República es el Senado o la Asamblea. El presidente Petro pretende crear una cortina de humo para ocultarlo de fondo, como es el escándalo del incumplimiento de las disposiciones legales por los partidos de su coalición y por su propio hijo. El intentar desprestigiar o desvalorizar las instituciones del Estado es justamente lo que los premios Nobel de Economía recomiendan no hacer, al restar confianza de la ciudadanía en aquellas socavando el valor esencial de la institucionalidad. El Premio Nobel de la Paz también mantuvo su expectativa hasta el final, con candidatos de diversos orígenes. Destacaba el de María Corina Machado, un amplio reconocimiento en el mundo democrático por su fantástico liderazgo político en Venezuela, enfrentando la persecución y la exclusión por la dictadura madurista y consiguiendo sucesivamente lo impensable. Tras su abrumadora victoria en las primarias de la oposición, al obtener el 93% del voto, para ser inhabilitada casi de inmediato por el régimen, aterrado ante su capacidad para generar adhesión a su persona. Pese a esto, logra relanzar la campaña con la figura de un candidato desconocido para el país, Edmundo González, y más importante aún, mantener una férrea unidad opositora y conducirla a una contundente victoria por más de 2-1 sobre el dictador Maduro. El que se haya dado un vergonzoso, público y notorio fraude, proclamándose a Maduro ganador sin aportar una sola acta electoral válida, era esperable en un régimen gangsteril como es el venezolano, pero lo extraordinario ha sido el compromiso del votante por defender sus votos y presentar masivamente las actas con las firmas y sellos de seguridad respectivos a la comunidad internacional. María Corina ha sido la artífice de ese compromiso ciudadano que ha puesto en evidencia el fraude que es y ha sido el chavismo en Venezuela. Otro candidato era el presidente Petro, por su empeño en lo que denominó la paz total en Colombia, candidatura que se desinfló ante la evidencia de cómo las guerrillas, disidencias y paramilitares se burlaron de la ciudadanía y del gobierno, multiplicándose las acciones de los grupos terroristas con asesinatos y atentados por todo el país. El plan estrella de Petro terminó estrellado, sin perspectivas creíbles de reanudación. Finalmente, el Nobel de la Paz recayó en los sobrevivientes del holocausto nuclear de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, reunidos en su organización para la memoria y para evitar la repetición de un atroz pasado. Seguramente, la Fundación Nobel ha buscado enviar a todo el mundo, ante las graves situaciones que se están produciendo en tantos sitios, un mensaje de contención y de reflexión respecto de las devastadoras consecuencias que una escalada de conflictos podría deparar. Ojalá ese mensaje llegue a los responsables de los arsenales nucleares que amenazan al mundo hoy. Muchas gracias. Editorial. El pobrecito, artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo.
El líder del régimen más corrupto que ha tenido el Ecuador desde su fundación como república está irritado. La decisión del gobierno de los Estados Unidos de no permitirle a él y su familia ingresar a esa nación lo ha fastidiado. Lo ha tomado por sorpresa y es sin duda una dura condena moral por ahora ante el concierto internacional. Washington ha resuelto imponerle esa prohibición por las graves evidencias de corrupción que contra él existen. No lo ha hecho porque Rafael Correa sea de izquierda o revolucionario o progresista, que es lo que él dice que es. Nada de eso. Correa está sentenciado por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador por delitos contra la administración pública. Le dieron 8 años de cárcel por el delito de cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016, condena que fue posible gracias a las investigaciones que llevó a cabo la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, y además debe pagarle al Estado varios millones de dólares a título de indemnización. También mantiene un llamado a juicio en suspenso por el secuestro del activista político Fernando Valda en Colombia en el 2012. Como esos adolescentes engreídos que viven mirándose al espejo, Correa se niega a aceptar las consecuencias de sus actos. Su enfermiza vanidad no le ayuda a entender que debe asumir su responsabilidad. Sin embargo, a pesar del tremendo impacto mundial que tiene la decisión de los Estados Unidos, lo cierto es que ella es poca cosa cuando la comparamos con el enorme daño que Correa y su mafia le han infligido al Ecuador. Decisiones tomadas durante su administración permitieron que miles de jóvenes ecuatorianos se tornen adictos a las drogas y se entreguen a los brazos de los carteles, y que el Estado cayera en manos de grupos del crimen organizado que ahora no se van a ir de la noche a la mañana. Por ello es que la medida tomada por Washington, importante como es, debe ser simplemente el comienzo. Otras acciones deberán adoptarse a nivel internacional, incluyendo una conversación muy seria con el gobierno de Bélgica. Es incomprensible la hostilidad que exhibe dicha nación hacia nuestro país. El darle protección a un sujeto que en su delirio hasta llegó a pedir que el Golfo de Guayaquil sea bloqueado para quebrarlo económicamente el Ecuador no es precisamente una expresión de respeto y amistad hacia nuestro país. Bélgica no puede desentenderse de sus obligaciones como parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La cantaleta de Correa de que es víctima de una persecución política se está agotando. Entendemos que la decisión de Washington no ha sido simple. Una resolución de esa naturaleza requiere de un detenido estudio y análisis de los antecedentes y evidencias. Después de todo, se trata de un ex jefe de Estado. Además, por otro lado, no hay que olvidar que el ingreso de un extranjero a su territorio es un asunto de plena discrecionalidad de cada Estado. En ese caso, ha pesado el papel decisivo de Correa en institucionalizar a la corrupción en el Ecuador. Que ahora quiera dárselas de víctima es una payasada más que busca ocultar su culpa. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. Apoteosis de los cuates, Roberto Aguilar, El Expreso. Lectura recomendada, el libro ¿Por qué fracasan los países?, cuyos autores Daron Acemoglu y James A. Robinson acaba de ganar esta misma semana el Premio Nobel de Economía por sus aportes a la comprensión y valoración de las instituciones democráticas, y no trata sobre el Ecuador, pero contiene en su análisis de algunos países vecinos de la región, como Colombia, Argentina y México, algunas de las claves más importantes para comprender la dimensión de nuestra miseria política, se entiende, y la económica consecuente. Acemoglu y Robinson desarrollan, por ejemplo, el concepto del capitalismo de cuates para describir el tipo de economía y sociedad en la que el éxito de los negocios depende no de la libre competencia o de las capacidades de adaptación e innovación, sino de las relaciones obscenas que se tejen entre empresarios y políticos. Es la diferencia entre la fortuna del Estado
estadounidense Bill Gates y la del mexicano Carlos Slim. El primero es un inventor que cambió el mundo, el segundo nomás ha sabido hacerse de los amigos correctos en los lugares correctos. Los hallazgos de por qué fracasan los países, desde luego, hacen quedar en ridículo a aquellos líderes populistas charlatanes que, en la vacuidad de su retórica, hablan de la existencia de largas noches neoliberales en países que apenas han logrado despegarse del régimen de Hacienda. En el desarrollo del capitalismo de cuates, Ecuador se encuentra en la fase superior. El punto es que los capitalistas ya no solo buscan establecer un entramado de relaciones políticas que les permitan obtener una legislación, unas exenciones, unos beneficios y unas oportunidades de inversión que les permitan seguir lucrando, sino en el que los más audaces han decidido suprimir la mediación política y lanzarse ellos mismos a la conquista del poder para alcanzar las mismas ventajas sin tener que negociárselas a nadie. Con el poder en sus manos, Daniel Noboa se ahorra años de cabildeos para obtener una amnistía tributaria que le represente un ahorro de $60 millones. Le basta escribir un proyecto él mismo y mandarlo a la Asamblea como ley económica urgente. Que semejante abuso no haya escandalizado a nadie en el Ecuador es una prueba del enorme éxito que el capitalismo de cuates tiene entre nosotros. También la candidatura a la presidencia de Tomislav Topic, un empresario que amasó su fortuna obteniendo jugosos contratos públicos gracias a sus buenas relaciones con el delincuente Jorge Gras, por ejemplo, es un ejemplo de capitalismo de cuates que busca suprimir las mediaciones políticas para tomar directamente las riendas del negocio. El capitalismo de cuates es lo que identifica a Daniel Noboa con su aliado ocasional y constante, el expresidente prófugo. Ambos, cuando están en el poder, prefieren escamotear la mediación institucional que representan, por ejemplo, los gremios empresariales para negociar directamente con grupos selectos de empresarios con los cuales hacen buenas migas y mejores negocios. En la informalidad de una reunión reservada, noboísmo y correísmo son así modelos de regímenes oligárquicos de manual. Vistas a la luz de los estudios de Acemoglu y Robinson, las diferencias entre las tres candidaturas con más posibilidades de ganar las elecciones tienden a disolverse. Y el Ecuador, que prefiere a estos tres sobre los demás, aparece como un país donde el capitalismo de cuates ha llegado a un punto de desarrollo irreversible. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Kamala Harris se desmarca de la presidencia de Biden en una combativa entrevista con Fox News. La candidata demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris se desmarcó de la presidencia de Biden en una combativa entrevista con Fox News, donde afirmó que de ser elegida su gestión no supondría una continuación de la presidencia de Joe Biden. Aunque los demócratas actualmente controlan la Casa Blanca, Harris dijo que quiere pasar página representando a una nueva generación de líderes. Una que no esté lastrada por la retórica divisiva de Trump, dijo. Page from the last decade in which we have been burdened with the kind of rhetoric coming from Donald Trump that has been designed and implemented to divide our country and have Americans literally point fingers at each other. La entrevista de casi 30 minutos en Fox News fue subiendo de tono en repetidas ocasiones, interrupciones incluidas. Please finish. Yes, may I finish responding, please? But you have to let me finish, you please. had the White House and the Senate, I'm and they didn't bring up that bill. Responding to the point you're raising, okay. And I'd like to finish. Yes, ma'am. La entrevista con Harris supone su primera aparición en este formato en la cadena, muy popular entre los telespectadores conservadores. Son 2 los alcaldes asesinados desde que Sheinbaum asumió como presidenta de México. A tan solo 12 días de haber asumido la presidencia de México, Claudia Sheinbaum enfrenta una creciente preocupación por la seguridad en el país, luego del asesinato de 2 alcaldes. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política. El más reciente caso es el de Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Losicha, en Oaxaca, quien fue asesinado la madrugada de este martes por un hombre que lo atacó con un arma blanca en varias ocasiones, según el reporte de la policía municipal. Esta madrugada fue privado de su vida el presidente municipal de Candelaria Losicha, Román Ruiz Bohórquez. Lamentamos este hecho y enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares. La Fiscalía ya se encuentra trabajando en el caso y vamos a garantizar que este suceso no quede en la impunidad.
Este homicidio ocurre apenas unos días después del asesinato de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, quien había asumido el cargo 6 días antes. La ola de violencia contra autoridades locales ha generado un clima de preocupación e incertidumbre en la comunidad, mientras las familias exigen justicia y mayor protección para los funcionarios públicos. Lamentablemente perdimos a un ser humano con valores, creencias y mucha fe para cambiar a Candelaria Losicha. Nos deja un legado a seguir demostrando que sí se puede sacar adelante al pueblo con amor y honestidad. Con 2 alcaldes asesinados en menos de 2 semanas, la preocupación por la seguridad de los funcionarios públicos se intensifica. Mientras las investigaciones avanzan, las comunidades afectadas no solo buscan justicia, sino también un compromiso renovado para garantizar la paz y la seguridad en el país. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. La frontera entre Serbia y Hungría recupera la normalidad tras las evacuaciones de inmigrantes. Durante un año, las autoridades serbias han estado evacuando sistemáticamente las zonas próximas a la frontera septentrional con Hungría, recogiendo a los inmigrantes y transportándolos a campamentos en las ciudades serbias de Kikinda y Preševo. Cientos de migrantes irregulares solían vivir en los graneros de la granja Karas junto a la valla fronteriza, cerca de la ciudad de Orgos, y salían por la noche para atravesar las alambradas. Pero hoy, latas de bebidas energéticas desechadas y restos de animales son los únicos signos de que este lugar estuvo alguna vez lleno de vida. El tejado se ha derrumbado, las láminas de nylon que protegían las ventanas han sido arrancadas y casi no se ven los edificios a través de la maleza. Azok a kommandós autók egy hónapig még aztán itt voltak a izébe, akit csak lehetett, mindenkit összeszedtek. Egész utcába se látott senkit, mert nem mertek a népek kijönni. A magyar belügyminisztérium még manapság is azt közli, hogy naponta több százan ostromolják a déli határt, de közben itt a horgosiak azt állítják, hogy ők már nagyon régóta nem találkoztak idegenekkel, és teljesen helyreállt a rend. Sőt, azok a buszok is eltűntek, amelyekkel a bevándorlókat szállították el a környékről. El cambio en Orgos es visible. La última vez que Euronews estuvo allí, casi todo estaba cerrado y apenas se veía gente en los espacios públicos. Pero ahora las tiendas están abiertas y los niños vuelven a jugar en la calle. Israel vuelve a atacar instalaciones de Naciones Unidas en Líbano. Los recientes ataques aéreos israelíes en varias zonas del Líbano mataron al menos a 27 personas el miércoles. En la ciudad de Nabatille, al sur del país, los ataques dejaron al menos 16 víctimas mortales, incluido el alcalde de la localidad. El primer ministro interino del Líbano acusó a Israel de atacar intencionalmente una reunión del Consejo Municipal que se celebraba allí para discutir las labores de socorro. Israel ha intensificado sus ataques contra el país mientras arrecian las críticas internacionales por los ataques israelíes a las fuerzas de paz de la ONU en la región. La misión de paz, conocida como FPNUL, volvió a afirmar que Israel había golpeado deliberadamente sus posiciones en un ataque a su torre de vigilancia. Mientras tanto, la situación humanitaria en Gaza sigue siendo desesperada. La principal responsable de acción humanitaria de la ONU acusa a Israel de bloquear la entrega de ayuda en la franja, cuya necesidad es acuciante, y afirma que apenas quedan alimentos en el norte. During the first 2 weeks of October, just 1 out of 54 coordinated movements to the north via the Al-Rashid checkpoint was facilitated by Israeli authorities, while another 4 were impeded but eventually accomplished. Tras las advertencias de Estados Unidos, Israel permitió el miércoles el ingreso de una cantidad limitada de ayuda, pero la embajadora estadounidense ante la ONU calificó el progreso de insuficiente. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavóley. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports.
bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.